Hola amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. En este video cortito les voy a enseñar a hacer la puntada margarita, es a 2 agujas. Pero antes, como es el primer video del año, aunque estemos ya a mitad del mes de enero y tenemos un largo año por recorrer, les doy mi abrazo y mis bendiciones y que en este año todos sus sueños y sus anhelos se cumplan. Les cuento que en Quito está haciendo un frío, pero terrible, solo falta que caiga nieve y por eso voy a preparar mi agüita aromática para estar bien calientita mientras les enseño a tejer. ¿Qué tal, amiguitas? Para hacer esta muestra yo he escogido esta lana, es lana jazmín, color uva. Miren, es un poco gruesita, es apta para tejer prendas para el frío y el color es muy bonito, miren, color uva. También tengo estas agujas, son pequeñas, como para hacer prendas pequeñas están muy bien, son cómodas. Como la lana es un poquito gruesa, he escogido de número 4.5 para que la puntada quede acorde al grosor de la lana. Bien, amiguitas, para poder hacer esta puntada vamos a coger una muestra de 21 puntos, pero yo les voy a enseñar a tejer, a montar los puntos, no de la manera tradicional, sino de una manera más fácil para que a ustedes no se les desperdicie la lana. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar un nudito pequeño, miren, luego pasamos la aguja y solamente le apretamos. Ya está, este es nuestro primer punto. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Miren, amiguitas. Metemos aquí la otra aguja, hacemos una lazada, sacamos y montamos en la aguja. De ahí mismo otra lazada, montamos y seguimos. Montamos, sacamos y seguimos. Miren, esta manera es mucho más fácil que la manera tradicional para montar los puntos, porque no nos preocupamos de la lana que nos sobre y no nos preocupamos tampoco de calcular cuánta lana tenemos que coger para poder montar los puntos. Miren, facilito, así. De cada punto que vamos ya sacando, ahí mismo le hacemos la lazada, sacamos un punto. Bien, amiguitas, aquí están 21 puntos y vamos a empezar esta muestra con una fila de derecho y una de revés. Como esta es la primera fila que vamos a tejer después de los puntos, vamos a hacer desde el principio de esta manera. Derecho, derecho, miren, por acá debajo, lazada y saca, por debajo, lazada, saca. Miren, de esta manera al hacer los puntos les va a quedar parejitos y no van a quedar torcidos. Miren, esta es la parte del derecho. Así, así, miren. Esta es la primera fila que vamos a hacer de solo derecho. Listo, ahí está la primera fila, hicimos solo derecho. Ahora damos la vuelta al tejido y vamos a hacer revés. En este caso, el primer punto le pasamos sin tejer. Y luego, por acá debajo, bajamos. Por debajo, bajamos. Por debajo, así. Esta manera yo aprendí para que los puntos queden parejitos y no se vea chueco el tejido
y se vea mejor terminado, se vea más elegante. Miren, es la forma exacta como yo aprendí a tejer los reveses. Miren, ahí está, por debajo y así, por debajo y listo. Miren, listo. Entonces ya tenemos nuestros 21 puntos de revés. Ahora vamos a dar la vuelta al tejido y vamos a empezar con nuestra muestra de la puntada margarita. Vamos, el primer punto no lo tejemos, pero del lado de revés. Ahora vamos a tomar 3 puntos juntos, tomamos una lazada y sacamos una lazada y sacamos. Son 3 puntos juntos, pero todos del derecho. Ahora vamos a hacer un derecho y luego volvemos a hacer la puntada. 3 puntos juntos, un derecho, una lazada, un derecho y soltamos. Un derecho, vamos, 3 puntos juntos, derecho, lazada, derecho, un derecho, 3 puntos juntos y derecho. Miren, 3 puntos juntos, derecho, lazada y derecho, ahí mismo, y el último derecho. Siempre van a ser múltiplos de 3 para hacer esta puntada. Damos la vuelta y vamos a hacer el revés. Aquí toda la fila se van de revés, no van a ser lazadas, no van a hacer nada, sino solo revés. Miren, tomamos por debajo la puntada y vamos a hacerlo revés. Miren, por debajo y así, todo revés. Todo revés. Miren, revés, revés y revés. Ahora damos la vuelta y vamos a hacer la otra serie para que nos empiece ya a quedar nuestra puntada margarita. Esta vez vamos a hacer 3 derechos. El primero no lo tejemos, 2 y 3. Ahora volvemos con los 3 puntos juntos, un derecho, una lazada, un derecho solo, 3 puntos juntos, derecho, lazada y derecho. Entonces ustedes van a ver que se va intercalando las puntadas y así ya más adelante se empieza a notar el diseño. Miren, vamos, derecho, lazada, derecho, un derecho, 3 puntos juntos, derecho, lazada, derecho. Aquí quedan 3 puntos, esos los tejemos del derecho. Miren cómo va quedando. Miren, amigas, ya está el primer set de nuestra puntada margarita. Ahora vamos a hacer lo que nos corresponde dando la vuelta al tejido, que es la fila del revés. Miren, el primer punto, como les había dicho, no se teje. Ahora vamos, revés, revés. Miren, de esta forma les va a quedar parejito el tejido
y con un mejor acabado, porque se trata de que quede bonito, de que quede bien tejido. Al menos para las personas que quieren hacer para vender tiene que ser algo bien hecho. Esto yo aprendí cuando estaba en el colegio. Mi profesora Mercy de Araujo era una linda, sabía de todo, corte y confección, tejidos, muñequería, bueno, de todo. Yo con ella aprendí mucho. Y pues ahora lo estoy poniendo en práctica porque me encanta. Me encanta hacer para mí, para mis hijos, para vender. Pues es una linda terapia para desestresarse. Aquí está, hemos acabado el revés. Ahora volteamos otra vez para volver a hacer otro set de nuestra puntada, para que ahí ustedes puedan distinguir ya cómo va quedando. Vamos, acuérdense que empezamos con un derecho. El primero no lo tejemos. Luego vamos a coger 3 puntos. Miren, amigas, ya después de que hemos hecho la fila de revés de nuestra segunda fase de margaritas, entonces hemos empezado de nuevo con 3 derechos, el primero sin tejer, 3 puntos juntos de un derecho, una lazada y un derecho y luego un derecho. Acá nos corresponde hacer otra vez 3 puntos juntos con un derecho, lazada y derecho hasta que se acabe toda la fila. Y así vamos a seguir haciendo el tamaño que ustedes deseen. Obviamente dependiendo de la prenda que están haciendo. Yo en este momento, como es una muestra, entonces solamente lo que estoy es indicándoles cómo tienen que seguir. No se me vayan a equivocar, amigas, tienen que alternar para que les salgan las margaritas. No sé si ustedes se dan cuenta que estamos alternando las puntadas. Acá comenzamos con 1 y 3. Acá con 3 y 3. Entonces ustedes van a ver cómo se van formando las margaritas, porque vamos uniendo las puntadas aquí y luego vamos uniendo puntadas así. Entonces van intercalando y es lo que va formando. Miren, amiguitas, ya está aquí una muestra de cómo va quedando nuestra puntada margarita. Miren qué bonito. Acuérdense, amiguitas, cada juego de puntadas. Empezamos siempre con un derecho, 3 puntos juntos, un derecho, lazada, derecho, luego un derecho. Y así vamos toda la fila. Luego el revés y después vamos con 3 derechos, 3 puntos juntos de un derecho, una lazada y un derecho. Y así vamos toda la fila y se va formando las margaritas. Espero que les haya gustado el video, amigas, y nos vemos en nuestro próximo tutorial. Bien, amiguitas, espero les haya gustado este tutorial. Es cortito pero muy práctico. Les cuento que yo aprendí de esa manera con mi maestra en el colegio. Ella venía y nos enseñaba a tejer cuadraditos pequeños de todas las puntadas habidas y por haber. Y era muy lindo porque yo ingresaba a mi libro y ahí tenía todas las muestritas con las indicaciones escritas. Ahora tenemos la ventaja del internet, que tú puedes buscar lo que tú quieras y aprender muchas cosas bonitas. Me encanta enseñarles de la manera que yo aprendí. ¿Por qué? Porque es una manera como más dulce de aprender las cosas, trayendo los recuerdos a memoria. Esta puntada se la utiliza mucho para prendas de bebés, pero también yo les sugiero, como para prendas de adultos, tejerla por ejemplo en un saco, queda muy elegante. Si ustedes eligen por ejemplo un colorcito hueso, un color beige o blanco, les queda precioso. Pero bueno, ya es iniciativa de ustedes cómo la quieran tejer y en qué prenda la quieran utilizar. Si ustedes desean, pueden comunicarse conmigo, yo les dejo ahí los datos para adquirir el kit de tejido y ustedes tejan cualquier prenda. Nos vemos en el próximo tutorial.
Suscríbanse, amigas, a mi canal para que puedan aprender muchas cosas más que refieren al tejido. Próximamente yo les estaré compartiendo una prenda en esta misma puntada. Por eso es que previamente les enseño a hacer la puntada para luego enseñarles a hacer la prenda. ¿Qué les parece? ¿Les va a gustar? Entonces, estén pendientes, amigas, de mis publicaciones porque voy a empezar a compartir más seguido mis tutoriales para que ustedes los sigan y los aprendan. Pues bueno, no tengo más que decirles sino gracias y hasta luego.